Concurso de acreedores culpable. ¿En qué consiste? Quizá hayas escuchado en infinidad de ocasiones que un empresario debe hacer frente a un concurso culpable de acreedores. Te explicamos todo con detalle qué significa exactamente. Para tener que hacer frente a un concurso de acreedores culpable, hay un requisito indispensable para que el juez lo considere de tal manera y no fortuito. La clave está en que se dictamine que el deudor haya actuado de mala fe. Esto, en términos más burocráticos, viene a ser cuando la situación de insolvencia económica es agravada o causada con dolo o por culpa del deudor. Para estar ante un concurso culpable se tiene que probar que existe relación directa entre las acciones llevadas a cabo por la persona concursada y los hechos que han dado lugar a la insolvencia. Ahora que ya tenemos claro qué significa concurso culpable, conviene aclarar cuáles son sus consecuencias. En líneas generales, ya que luego lo explicaremos con más detalle, el concursado tendrá que hacer frente a las deudas sociales contraídas. ¿Qué es el concurso culpable? Un concurso de acreedores es un procedimiento judicial, pero conviene definir otros términos relacionados. Concurso voluntario, solicitado por el propio deudor. Concurso necesario, cuando lo solicitan los acreedores, siendo conocedores de la gravedad de la situación financiera. Para estas dos situaciones el concurso puede ser, a su vez, fortuito o culpable. Será fortuito siempre que el estado de insolvencia del deudor se origine por situaciones adversas del mercado o por causas ajenas a su voluntad. Será culpable, si como hemos dicho, el deudor ha actuado con dolo o mala fe. Regulación sobre el concurso culpable. El concurso culpable de acreedores viene regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2020 de texto refundido de la Ley Concursal. Hay que tener en cuenta que siempre que el concurso de acreedores no se solicite de forma voluntaria, el deudor será declarado culpable. El artículo 442 del RD mencionado explica así el concurso culpable. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si lo estuviere, de sus representantes legales. Y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho de hecho, directores generales, y de quienes, dentro de los 2 años anteriores a la fecha de declaración del concurso, hubieran tenido cualquiera de estas condiciones. En el artículo 443 se establecen los supuestos especiales en los que el concurso se calificará como culpable, cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación. Cuando durante los 2 años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos. Cuando antes de la fecha de declaración del concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia. Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso, o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos. Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad hubiera incumplido sustancialmente esta obligación, llevar a doble contabilidad hubiera cometido en la que llevara irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado. Fuente: http://bit.ly ws/v9ft Sentencia del concurso de acreedores culpable. Una vez que el juez determina la culpabilidad del deudor se emitirá la correspondiente sentencia que deberá incluir los siguientes elementos. Inscripción de la sentencia en el registro público concursal. Se deberán incluir los nombres de todas las personas declaradas culpables en dicho concurso. Cesar de sus cargos a los responsables inhabilitados. Si se cesa a los cargos que deben velar por el funcionamiento necesario para la administración o liquidación, el juez deberá convocar en su sentencia junta o asamblea de socios para designar los cargos vacantes. Inhabilitación a las personas afectadas por la sentencia. De manera excepcional, el juez podría autorizar al deudor a seguir al frente de la empresa en calidad de administrador. Pérdida de derechos y condenas. Una de las principales consecuencias es la imposibilidad para el deudor de acceder a las alternativas propuestas por la ley de segunda oportunidad para cancelar sus deudas. En la sentencia deberá figurar también la nómina de las personas afectadas por la calificación. Si el concurso culpable recae sobre una persona jurídica deben constar también en la sentencia los nombres de los administradores, directores o cualquiera de los mencionados como corresponsables. ¿Qué consecuencias tiene un concurso culpable? Ya hemos mencionado anteriormente que una de las principales consecuencias en la sentencia del concurso culpable es la imposibilidad de acceder a las alternativas propuestas por la ley de segunda oportunidad para la cancelación de deudas. Pero hay también otras muchas consecuencias. El concursado y sus corresponsables deberán devolver los bienes o derechos de manera indebida e indemnizar a los perjudicados por daños y perjuicios. Inhabilitación para administrar bienes ajenos o ejercer la representación de cualquier persona. En la sentencia figurará el periodo de inhabilitación,
que estará entre los 2 y los 15 años. Si el deudor fuera también acreedor, perderá sus derechos como tal. El juez podrá condenar a las personas afectadas por la calificación del concurso culpable a cubrir el déficit patrimonial de la concursada. Ahora que ya estás al tanto de todo lo relacionado con el concurso culpable, este tipo de informaciones no te resultarán difíciles de entender. Eso sí, si te ves afectado por uno, lo que te recomendamos es tener un buen seguro de ahorro Mafre y podrás elegir la mejor forma de rentabilizar tu dinero con un producto que se ajusta a tu perfil inversor y tus necesidades a medio-largo plazo.